Hola a todos, mi nombre es Camila. Este video se corresponde con la clase de Criminología Latinoamericana y la idea es que en estos minutos podamos desarrollar los ejes principales de esta escuela criminológica. Como venimos viendo en los anteriores encuentros virtuales, la criminología como saber surge en los países coloniales y neocoloniales y luego se desarrolla en los países centrales. Este nuevo saber es fruto de la filosofía imperante y va a abonar a la construcción del control social en el sistema capitalista, tanto en los países centrales como en los países periféricos. La criminología crítica surge primero en Europa como respuesta a la criminología administrativista inglesa y al dogmatismo penal estadounidense, mientras que en América Latina va a surgir como una reacción ante la dominación ideológica y cultural que sufríamos y que sufrimos en nuestra región. Esta nueva criminología no va a tener la pretensión de ser una ciencia universal, como sí lo fue el positivismo, sino que va a decir que para construirse debe tenerse en cuenta las particularidades históricas, sociales y políticas del contexto de la referencia, el lugar donde se desarrolla y donde se va a aplicar. Y esto es así porque va a buscar resaltar las diferencias existentes entre nuestra región y Europa, principalmente que sufrimos una colonización sumamente sanguinaria, que si estudiamos nuestra historia, nuestros regímenes de gobierno en su gran mayoría fueron regímenes autoritarios al servicio de los intereses foráneos, que tenemos tasas de violencia muchísimo más grandes que las europeas, sobre todo lo que es violencia institucional e institucionalizada, que son dos conceptos importantes para esta criminología que vamos a desarrollar en unos minutos. Y por otro lado, por la existencia de una marginalización étnica y racial muy fuerte. Lola Nillar de Castro, que es una gran referente a esta criminología, nos dice que esta dominación ideológica se ve reflejada tanto en la difusión de las escuelas criminológicas positivistas como de las escuelas criminológicas con perspectiva de la reacción social. Por otro lado, Vergali, que es otro autor muy importante para esta criminología, la define como criminología de la liberación porque justamente va a buscar esta ruptura epistemológica y de dependencia con Europa. A lo largo del siglo XX se desarrollaron las corrientes positivistas criminológicas importadas desde Europa a nuestra realidad local. Si bien con diferentes variables, se mantuvo su principal característica de ser una criminología racista al servicio del poder. En Brasil hubo una influencia de la criminología positivista francesa y se propuso indagar en el análisis supuestamente existente entre delincuencia y mestizaje, señalando que Lombroso se había olvidado de ahondar en esta variante. En Bolivia, los indígenas de campo, en el caso de cometer un ilícito, eran tratados como inimputables y se los sometía a medidas de seguridad hasta que se volvían inocuos para la sociedad del blanco. Este trato era solamente correspondiente a los indígenas y a las indígenas que rechazaban a la sociedad civilizada, mientras que al indígena que vivía junto al blanco y al mestizo le correspondía un trato de igualdad democrática en cuanto a la aplicación de la ley penal. En nuestro país, las élites gobernantes eliminaron a los pueblos indígenas llevando adelante campañas genocidas y persiguieron a los mestizos y a las mestizas, señalando un falso paradigma de civilización o barbarie. Como ya vimos en la clase de positivismo, en nuestro país mayormente hubo una influencia del positivismo italiano. La criminología latinoamericana no era una excepción en cuanto a la dependencia que caracterizaba a la ciencia, la técnica y la política en los países dependientes. La pretensión del positivismo de ser una ciencia universal hacía que poco le importara la realidad política y social donde sus resultados se aplicaban. Y como era una criminología al servicio del poder, los intereses hegemónicos veían con gran utilidad su aplicación. Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la criminología
toma otra orientación y comienza a criticar el racismo, el sistema penal y el atavismo criminal. En ese contexto, los procesos de dominación internacional se profundizan. Las prácticas de extracción de las materias primas y el ejercicio de penetración del capital monopólico transnacional en las economías latinoamericanas dependientes comienzan a asumir características inhumanas y sangrientas. Recordemos que en ese momento la mayoría de los gobiernos de la región eran dictaduras militares que se alineaban en la doctrina de seguridad nacional. Esta ficción lo que plantea es que el Estado se encuentra en guerra y que por lo tanto necesita reforzar el frente interno para causar mayor homogeneidad. En cuanto a las políticas criminales, esto se traduce en la transferencia de conceptos propios del derecho penal militar al derecho penal común. Se va a concebir a la sociedad como un cuerpo cuyo fin es ganar la guerra. Por lo tanto, cada vez son menos las conductas que están reservadas al ámbito ético, lo que genera mayor jerarquía y verticalización social. Pero la mayor problemática de todo esto son las muertes anunciadas. Las muertes anunciadas son las que de forma masiva y generalizada causa la operatividad violenta del sistema penal. El personal armado de las agencias del sistema penal las genera cumpliendo con sus funciones o en relación directa con ellas. Lo llamativo es que en nuestra región las cifras son 100 veces mayores que las que causa la operatividad del sistema violento en Europa o en Estados Unidos y sin embargo era una causa que no fue analizada hasta ese momento. Es un fenómeno estructural propio de la operatividad violenta de los sistemas penales de nuestra región, que la prensa normaliza. En la década del 70, la criminología en nuestra región cambia de rumbo. Empieza a nutrirse de las corrientes críticas de los países centrales, pero para crear una teoría propia, que tenga como ejes la violencia institucional e institucionalizada y la dominación en los países dependientes. Va a criticar la parcialidad de las teorías criminológicas de los países centrales, denunciando que no toma en cuenta nuestras particularidades históricas, sociales y políticas, ni tampoco nuestras particularidades étnicas, lingüísticas, religiosas y raciales. En la década del 70 aparece en nuestra región una criminología propia, que tiene como ejes principales el análisis de la violencia institucional y la dominación en los países del tercer mundo. Va a ser crítica en cuanto a los desarrollos de la criminología de los países centrales, ya que va a señalar que no toman en cuenta nuestro contexto histórico ni político, ni nuestras particularidades étnicas, lingüísticas, religiosas ni económicas. Por otro lado, también va a plantear que la criminología debe analizar el control social, pero no como una práctica reproductora, sino como una práctica transformadora. Va a dar cuenta que cuando los valores esenciales son lesionados, este espacio se convierte en un espacio de orden público, lo que potencia la criminalización. Ahora, ¿cuáles son los valores esenciales? Son los valores necesarios para la reproducción y la manutención de las clases sociales, y su función, básicamente, que una acumule capital. Por ello se protegen el derecho a la vida, a la integridad personal, a la preservación del ambiente y a la propiedad privada. Ahora bien, no es la misma la protección que tienen estos derechos en los países centrales que en nuestra región. La criminología latinoamericana da cuenta que esto es así por el lugar que ocupamos como estados periféricos. Esta desprotección es necesaria para los territorios donde la dominación se ejerce más allá de las fronteras nacionales. En 1964 se realiza el Congreso de Maracaibo, que va a tener como principal eje de debate la violencia institucional e institucionalizada. Por otro lado, es la primera ocasión en la cual los criminólogos latinoamericanos pueden desarrollar una crítica que abarque también el campo político y social. Se va a proponer realizar una investigación en la cual se comparen las condiciones estructurales que tienen los diferentes países de la región, ya que en ese momento la mayoría de las universidades de América Latina no contaban con cátedras de criminología ni con investigación de campo. En 1978 se lleva adelante un proyecto de investigación sobre delitos de cuello blanco con la idea de investigar el funcionamiento del poder político y económico y cómo ello determinaba la existencia de una estructura legislativa e institucional
que sacaba de la esfera penal o penitenciaria a las acciones de los poderosos. Por otro lado, cómo se realizaba una transmisión diferencial en cuanto a los valores relacionados con los delitos comunes y los delitos de cuello blanco. Cómo se utilizaba como chivo expiatorio a algunos delincuentes de cuello blanco de poca monta para asegurar la impunidad de delincuentes mayores. Y a su vez, cuál era el rol que tenían las transnacionales en estos tipos de delito. En el año 1981 se redactó el manifiesto que reúne los postulados de la criminología de la liberación y que tiene como objeto la construcción de una teoría crítica del control social en toda América Latina. La criminología latinoamericana tiene dos momentos, uno teórico y otro sangriento. En el momento teórico se encarga de desarrollar temas que no fueron abordados por la criminología europea. Las guerras civiles y el uso ideológico de los medios de comunicación, la sobrecriminalidad, delitos de cuello blanco y la corrupción administrativa, la violencia en América Latina, la doctrina de seguridad nacional y los diferentes modelos económicos. Pero para tener un enfoque adecuado era necesario poner de relevancia el poder despótico que ejercían algunas familias muy poco numerosas sobre el proletariado, los pueblos originarios y los campesinos. Pero también poner en evidencia que existía una convivencia y un apoyo del poder económico transnacional. A esto lo denominaron totalitarismo homicida. El momento sangriento fue denominado así por el compromiso que asumieron los militantes criminólogos latinoamericanos. Era muy peligroso pertenecer a este movimiento y muchos tuvieron que exiliarse y otros fueron asesinados. Como características principales de la criminología latinoamericana podemos decir que es un movimiento de resistencia con conexión con la política como instrumento de transformación social. Es antiformalizante y voluntariamente sistemática, es autorreflexiva e histórica y tiene un carácter dialéctico. Tiene como objeto el análisis y la denuncia de la estructura del control social, desnudar el carácter legitimador para presentar a las clases subalternas un discurso transparente que estimule la conciencia de clase y una comprensión de las verdaderas conductas discordantes para dilucidar cómo opera diferencialmente sobre ellas. Bueno, para ya ir cerrando este video vamos a hablar brevemente de lo que es el sistema penal aparente y el sistema penal subterráneo. Esta categoría la crea Lola Níger de Castro al analizar el control social en nuestra región cuando da cuenta de la fuerte selectividad clasista que tiene el control social en nuestra región. Lola Níger de Castro se da cuenta que el sistema penal subterráneo opera en diferentes niveles del sistema social en los mecanismos de control formal y no formal, tanto en los contenidos como en los no contenidos. Va a decir que el sistema penal aparente va a decretar lo malo y lo va a formular en los códigos, mientras que el sistema penal subterráneo va a decretar qué es lo bueno y quiénes son los buenos. Y de esta manera no va a criminalizar conductas que producen grave dañosidad social. Por otro lado, también va a criminalizar de facto disidencias ideológicas operando a través de los servicios de inteligencia de la región que gozan de impunidad. Va a señalar que las enormes cifras de detenidos sin condena que existen en el continente dan cuenta y representan un sistema sancionatorio que funciona al margen de las pautas del sistema penal aparente. Por otro lado, también va a destacar todos los principios que sostiene el sistema penal aparente y que no se cumplen en la realidad efectiva, como son el principio de juez natural, que no se cumple en el caso de minorías étnicas, raciales y sexuales, el principio de defensa en juicio, que no se cumple en cuanto a que todas las defensorías públicas se encuentran desbordadas de trabajo, y va a decir que el sistema penal subterráneo funciona a través del estereotipo delincuente de clase baja y que su función es mantener la marginalidad social. Va a decir que existen procesos diferenciales para las clases subalternas y que eso se encuentra prohibido en el sistema penal aparente. Bueno, con esto vamos a cerrar el video. Espero haber sido clara y no haberlas aburrido mucho.
Así que bueno, nos vemos en el encuentro de la semana que viene y cualquier duda estamos a disposición. Muchas gracias a todos.